Продолжим изучение послания к евреям, который задает 교직의 성명회의 성경 요한 계시록까지 매기 목사님의 단회 설교를 전하겠습니다. Weiter fort, und zwar in dem ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. La jungla semántica nos invita a mirar el libro de Hebreos en manera especial, focalizándonos en las imágenes verbales que el profesor Leites va escogiendo para destacar en esta programación. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Saludamos a la audiencia y contentos de estar en Jungla Semántica, nada menos y nada más que analizando la palabra de Dios en estas imágenes verbales. Para que el oyente sepa cómo es el mecanismo de elección de los verbos, las imágenes verbales que estás realizando, ¿cuáles estás tratando de enfatizar en esta serie? Bueno, muy buena pregunta. Los verbos que estoy tratando de poner énfasis son los verbos que no solamente indican acción, sino pensamiento de acción. ¿Qué quiere decir esto? No solamente, bueno, todos los verbos indican acción, por eso son verbos, pero hay una clase de verbo como los perifrásticos, como los participios auristos, que no solamente indican la acción de el personaje en sí, sino que también está mencionando la acción de pensamiento. O sea, con el verbo podemos saber inclusive qué es lo que está pensando el escritor. Estás hablando de tiempos verbales que se dan en el griego bíblico específicamente. Griego koiné, que trata de plasmar el escritor de Hebreos aquí, verbos muy, pero muy enfáticos en esta carta escrita a los hebreos. ¿Esos tiempos verbales que mencionabas, se dan en nuestro idioma o son algo raro, desconocido, y ahí tenemos que entenderlos desde otra perspectiva? Bueno, son muy raros, Esteban. Nosotros tenemos los famosos perifrásticos, tenemos el imperfecto y el perfecto dórico, que es un verbo que trabaja con una figura literaria dentro de las cuatro grupos del griego, digamos no un lunfardo, pero sí un dialecto, como el dórico, el jónico, el eólico y el ático. Eran cuatro maneras que tenían los griegos de expresar a veces frases adverbiales, dichos populares, inclusive figuras literarias. Fíjate, Esteban, que hay verbos en el griego que es muy imposible de poder plasmar en el español. Más o menos se tratan a veces de poner un futuro o dentro de ese futuro mostrar también un tiempo pasado puntual. Fíjate, uno de los versículos más polémicos que tenemos en el Nuevo Testamento, le dice Jesús a Pedro que todo lo que ate aquí en la tierra será atado en el cielo. Eso realmente no es lo que estamos leyendo eso, porque le dice que todo lo que él pueda prohibir de aquí en más ya ha sido prohibido en el cielo en la palabra de Dios. O sea, son verbos que van cruzados. Lo que él haga hacia el futuro ya ha sido confirmado en el pasado. Entiendo. Bueno, eso no lo tenemos en el español. Claro. Tampoco tenemos verbos que son perifrásticos, que son verbos que tratan de dar énfasis de alguna manera o redundar en alguna manera la acción del personaje. Entonces, tenemos los tiempos auristos que no existen en el español. Claro. Participios auristos, tenemos 11 clases, Esteban, de presente. Eso impresionante. Es una barbaridad. Y cuando vos lo empezás a ver, decís, bueno, tiene lógica. Fíjate que yo te digo, cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ese se llama presente instantáneo. Quiere decir que al momento. En el momento que él terminó de decir perdonados, ya no tiene más pecado. Mira. Eso se llama presente instantáneo. Pero tenemos un presente que se llama presente progresivo dentro del presente, como cuando
las 10 vírgenes, 5 de ellas dicen, prestadnos o dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. No quiere decir que dijeron se apagan y se quedaron oscuras, Claro. sino que se iban apagando y ya la luz se iba quedando más tenue. Tampoco duró 10 años esa luz que se iba quedando tenue, sino que fue dentro del presente un poquito más progresivo. Después tenemos un presente que viene arrastrándose del pasado, como cuando el hijo pródigo le dice, yo desde mi juventud te sirvo. Claro. O cuando el joven rico le dice, yo lo he guardado desde mi juventud. Algo que comenzó en el pasado y se prolonga en el Y presente. se prolonga en el presente y el énfasis es dar fuerza en el presente. Así que hay una diversidad de no, maneras es impresionante. hasta que amplía más la manera en que lo usamos en el castellano. Claro, y tenemos inclusive un presente histórico. Se está Mirá. hablando en tiempo presente de algo que ya pasó en el pasado y terminó. Pablo y Juan son los que más hablan en tiempo presente. Esa es la razón, Esteban y oyentes, por la cual cuesta mucho entender Romanos capítulo 7, cuando Pablo dice, el pecado que mora en mí. Quiero hacer el bien y hallo una ley que terminó haciendo el mal. Entonces lo utiliza muchos verbos presente y muchos han creído, Esteban, que él está hablando en tiempo presente. Claro. No. Él está proyectándose cuando era un estricto fariseo. Bueno, ahí ya nos fuimos a Romanos. Sí, pero para tener un poco el contexto de qué clase de verbos estamos viendo en este contexto. Verbos sumamente enfáticos, dando no solo la imagen de la acción, sino del pensamiento del personaje que actúa en la acción. Bien. Y así, en eso entonces, en este Hebreos, estamos viendo ese tipo de verbos. Exactamente. Y hoy vamos a ver, en el capítulo 5, versículo 9, 10 y 11, verbos muy, pero muy enfáticos. Bien. Nosotros tenemos en el versículo 9, estamos en Hebreos, capítulo 5, verso 9, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es interesante que la salvación es para todos, pero hay que obedecer. Hay que obedecer. En el verso 10, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Si bien el escritor no quiere poner tanto énfasis ahora, o por ahora, sobre Melquisedec, simplemente dice que Jesucristo, que venía hablando de Jesucristo, que era superior al sacerdocio levítico, ahora le gana por amplio margen por causa de que es según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec fue el único en la Biblia, salvo Jesucristo, rey y sacerdote. Claro. Entonces lo que logra el escritor es decir, Jesucristo no solo reúne las condiciones para ser sumo sacerdote, sino que aún un poco más. Esto es lo que viene haciendo del capítulo 1. No menosprecia absolutamente nada, solo muestra a Cristo. Y al mostrar a Cristo, todo lo demás queda por debajo. Y esto es más que lógico, ¿no? Claro, Cuando se entiende. muestra lo mayor. Ahora, en el versículo 11, ¿por qué hay tanto énfasis del 11 al 14? ¿Por qué el escritor va a poner ahora mucha fuerza en los participios? ¿Y qué pasa con los participios griegos? Bueno, es muy difícil a veces plasmar cómo se mueve un participio en el español. Lo más parecido que nosotros tenemos es un gerundio, mostrando la acción que se mueve en el tiempo. Pero en el griego es mucho más fuerte, porque en definitiva todo tiempo presente ya se mueve en el griego. Pero el participio le da no solo fuerza de movimiento, sino de continuidad, persistencia y, como dije hace un rato, inclusive podemos saber hasta la intención de quien está. Intención. Cosa que eso en el español es más difícil, ¿no? En ningún, salvo que yo tenga alguna expresión adverbial o algo, yo no puedo saber qué está pensando el escritor. En el griego vos podés leer que alguien no roba más, o podemos decir, dejó de robar. Pero sin embargo, si yo llego a ver el verbo, hay verbos que indican no roba más porque no tiene la oportunidad o no hay que robar, o lo están mirando. Pero en el corazón sigue robando. Claro. Eso se puede ver en el griego, por eso es tan rico. Por eso siempre invito a los oyentes que se pongan a estudiar griego, para poder, no para ser más espirituales, pero en el momento del análisis, obviamente corremos con ventaja. Ahora, Esteban, en el versículo 11, ¿por qué es fuerte? Porque dice así en la versión 60. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Acá es donde tenemos que mirar, Esteban, un poquito algunas palabras, porque lo primero que llama la atención es, tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar.
Podríamos equivocarnos en una lectura y pensar que en la Biblia hay cosas difíciles que Dios quiso plasmarnos y nosotros no podemos entender. Ajá. Puede ser alguien que entienda eso. Claro, puede ser que haya un verbo que sea difícil, pero en cuanto al plan de salvación no hay nada, pero nada difícil. Dios no diseñó un evangelio, un plan de salvación para los sabios y entendidos, sino para todos. Uh-huh. Esto indica que no hay excusa, todos pueden entender el plan de salvación. Después, si empezamos a hilar más fino y a mirar verbos, bueno, ese es otro cantar. Pero debemos nosotros tener presente por qué causa era difícil de explicar. Lo dejamos para después de la pausa, entonces, a ver si el oyente, mientras tanto, va descifrando esa causa que nos plantea el escritor en Hebreos. Estamos en el 5:11 y ya volvemos. Para descifrar la maleza de códigos y símbolos. Esto es Jungla Semántica, una producción de Radio Transmundial. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. La charla es con el pastor Héctor Leites, aquí mirando Hebreos capítulo 5, versículo 11, intentando saber por qué el autor pone esto que casi que es enigmático en primera lectura, Héctor, de que es algo que es muy difícil o es difícil explicar. Difícil de explicar. La palabra difícil es realmente algo que cuesta entender, razonar o llegar a un determinio correcto de lo que está pasando. Pero aquí el tema es por qué era difícil. Y el mismo escritor dice, y difícil de explicar por cuánto. Acá está la razón, acá está toda la causa. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ajá. Acá llama la atención el verbo, Esteban, porque os habéis hecho tardos para oír. Es un verbo que se llama en el griego gegónate. Y gegónate, lo importante de este verbo es que es un tiempo perfecto, indicativo activo. Quiere decir que ellos mismos, nadie lo hizo. Si fuese voz pasiva, ellos reciben la acción. Claro. Pero como es una voz activa, ellos ejecutan la acción. Ahora, ¿qué acción han ejecutado? De entrar en un estado de indiferencia voluntaria, porque no reciben la acción, sino que la ejecutan. Ajá. Entonces, este estado de indiferencia voluntaria produce un retraso espiritual. Esto es muy fuerte y quiero decirle, querido oyente, que debe ser uno de los pasajes del 11 al 14 más fuerte de todo el libro de Hebreos. Así que ponga atención, lapicera en mano y Biblia abierta, porque lo primero que estamos viendo es que es un estado de indiferencia voluntaria que produce un retraso espiritual. Por lo tanto, este versículo, y por lo menos 6, 7, docenas de versículos más en la Biblia, hablan de que el cristiano puede regresar, no solo estancarse, sino regresar. La prueba está que ellos estaban capacitados para poder entender, y resulta que ahora se tiene que volver a enseñar. Leo solo un poquito el contexto para tener presente por qué era difícil. Entonces dice el 11, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y acá viene el 12, que no lo voy a analizar todavía, pero solo voy a mostrar el reproche, porque no solo es explicación. ¿Sabes, Esteban, que este porque aquí es un gar y kai a la vez? ¿Qué quiere decir esto? Que es una conjunción consecutiva, explicativa y argumentativa. No solo está explicando por qué ellos están tardos para oír, o difícil de explicar, sino que va a reprochar, por eso el verso 12 está muy bien armado, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva, quiere decir que ya habían sido enseñados, pero regresaron. Se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales, miren el pronombre cualitativo aquí, ¿no? Tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
¿Por qué es tan importante este verbo? Bueno, primero porque tenemos este verbo en un tiempo perfecto. El tiempo perfecto, Esteban, es un tiempo pasado, puntual, acabado, terminado y completa la obra. Quiere decir que esta gente quiso regresar. No estamos hablando de un desliz, no estamos hablando de una falta de capacidad intelectual o infraestructura que no pudieron crecer. No. Los hace el verbo perfecto indicativo activo, los hace a ellos totalmente responsables. Por eso el reproche. No podría haber un reproche tan fuerte del escritor si no hubiese culpa de parte de ellos. Ahora, esto me hace a mí, Esteban, como comunicador, como pastor, como docente, a mí también me hace tener presente de que yo puedo regresar si no estoy renovando mi mente. Ah, mira. Claro, porque esto se tiene que ver en un contexto de Romanos 12, verso 2, que me manda, el verbo es imperativo, me manda transformarme por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, notemos para qué, el versículo termina diciendo, para que podáis comprobar cuál es la agradable y perfecta voluntad de Dios. Quiere decir que si no lo hago, yo no voy a poder tener la percepción de poder distinguir cuál es la voluntad de Dios. O sea, voy a terminar haciendo lo que yo quiero, o sea, mi voluntad. Es todo un proceso que algunos dicen, no, pero el cristiano puede estancarse, pero no puede regresar. Bíblicamente, yo he encontrado docenas y docenas de versículos, estoy hablando de un análisis exegético en el griego, ¿no? Pero docenas y docenas de versículos, Esteban, que me han impresionado cómo el estado de espiritualidad de una persona, por no renovar su mente en ese proceso de transformación, que es metamorfosis en el griego, el cristiano va regresando, porque uno podría decir, se estanca. Uno podría decir, el sentido común indicaría, se estanca, si no crece, pero por lo menos se estancó. No, bíblicamente regresa. Involuciona, digamos. Sí, totalmente. Aquí tenemos el ejemplo. Ellos se tienen que volver a enseñar. Ahora, no se debería volver a enseñar. En todo caso, si se estancaron, vamos a enseñar algo nuevo, pero no lo mismo. Hay que volver a lo anterior. A lo anterior. Entonces, por eso el griego pone el verbo, va a haber varios verbos acá que va a indicar la responsabilidad del hombre. Y ojo que aquí estamos hablando del cristiano. Claro, Él está escribiendo a los cristianos. Por eso cuando dice gegónate, es un estado de indiferencia voluntaria, que produce obviamente un retraso espiritual, no un estancamiento, un retraso. Vamos a poner una ilustración jocosa. Vamos a imaginar que yo me convierto al Señor y soy nuevito y me enojo porque el portero no me alcanzó una Biblia o un himnario. Me enojé. A los 25 años de estar en el Señor, en la iglesia y con Cristo, me sigo enojando porque el portero no me alcanzó una Biblia. Entonces alguien me podría decir, Leites, qué parejito que está. O sea, qué estable que está. Sí, no creciste nada. No, en realidad regresé, porque como el único, lo va a decir el escritor, ¿verdad? Vamos adelante a la perfección. Como el único motor que tiene el cristiano es hacia adelante, si no va hacia adelante, entonces en esta vida involuciona. Sí. Me hace recordar un poco a lo que pasa con los que practican y ejecutan un instrumento musical, que si bien tal vez han pasado por un proceso de entrenamiento, de hacer ejercicios, de estudiar partituras, de desarrollar la técnica, si un tiempo se deja de tocar el instrumento, de ejecutar el instrumento, se pierde toda esa virtuosidad y capacidad que se desarrolló con mucha tenacidad, y hay que volver a los ejercicios más básicos nuevamente para poder recuperar las capacidades que se tenía. Sí, ¿Es algo parecido estamos hablando? Muy parecido. Lo que pasa que el escritor, o sea, el ejemplo que pusiste es muy bueno. Lo que pasa que el escritor va a poner ahora un ejemplo en el mismo lugar, va a poner el ejemplo de los sentidos de percepción del cuerpo. O sea, lo mismo que dijiste como un instrumento, miren, oyentes, y Esteban lo que dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, acá está la clave, uso, lo que tú decías, uso, tienen los sentidos ejercitados, es lo que tú decías, Esteban, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No es solamente en el discernimiento, sino en el griego dice para poder distinguir. Bien, el ejemplo que tú pusiste es muy bueno. El escritor pone un ejemplo interesantísimo. Vamos a imaginar que nos atamos el brazo izquierdo
lo atamos por 40 años, lo maniatamos al cuerpo y no lo movemos. Interesante. Me lo ato hoy, mañana lo sigo moviendo los dedos. Inclusive la semana que viene yo sigo moviendo los dedos. Pero paulatinamente va a ir perdiendo la habilidad por falta de uso y ejercicio. Y en 40 años va a ser un brazo sumamente flaco, fino, sin musculatura, tullido, sin movimiento. Como no hay movimiento y circulación, la piel está negra, negruzca. Como no hay circulación, cualquier toque me cortó allí porque tocó piel con hueso inmediatamente, abrió, y al no haber circulación, entonces se va a formar una úlcera varicosa sin circulación. Y uno dice, pero el brazo está en el cuerpo. Claro. Sí, pero por falta de uso y ejercicio se atrofió. Qué interesante. Ahora, no es de la noche a la mañana. Yo me ato el brazo hoy, mañana lo muevo todavía. Sí, sí. De hecho, me lo saco a la semana la venda y lo sigo moviendo normal. Esto es lento. El escritor de Hebreos comenzó mencionando que los movimientos son lentos. Por eso en Hebreos 2:1, Esteban, recordás que dice que es necesario poner mayor atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y deslicemos en el griego es pararreo, claro, que es un término de navegación que indicaba el movimiento más lento de un barco en un lago muy quieto, pero que a los 2 kilómetros está la catarata. Quiere decir que si se movió 1 milímetro, para el otro día se va a mover 1 centímetro. Claro. Y en 10 días se va a mover 1 metro. Hasta que va a ser directamente proporcional velocidad, distancia y acercamiento a la catarata. Ahora, eso no es de la noche a la mañana. Por eso, querido amigo, qué bueno es que nosotros, primero que nada, tenemos la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios, es el deseo de Dios. Y aquí nos está advirtiendo que no podemos caer en este estado de indiferencia voluntaria que obviamente va a producir, querido amigo, un retraso espiritual. Sigamos, como dijo Pablo a los romanos, ir transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la perfecta, agradable voluntad de Dios. Dios le bendiga ricamente. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.